tal como lo dijo Raúl, desde que comenzamos el camino en cirugía robótica en el 2009, siempre nos planteamos colaborar o establecer grupos de colaboración en Latinoamérica para ayudarnos a crecer, porque todos sabemos que nuestra realidad es completamente diferente a la realidad de Estados Unidos. El escenario en Latinoamérica es más complejo. De hecho, cuando participábamos en entrenamiento de cirujanos, muchas veces nos dedicábamos a dar tips para ahorrar costos, cosas que cuando venía el proto-americano no tomaba en cuenta, pero nosotros sabíamos nuestra realidad. Dicho esto, pues el entrenamiento ha sido siempre parte fundamental de mi práctica, tanto en cirugía robótica como no robótica. Siempre he estado muy ligado a esto. Y este proyecto que estamos llevando a cabo en Orlando Health tiene un poco que ver con esto. Esta es la organización donde estoy, está el doctor Caicedo con nosotros también. Es una gran organización que cubre Florida Central, son 24 hospitales que van de costa a costa, y esta ha sido la progresión de los casos de cirugía robótica durante los últimos años. Y quiero recalcar aquí que lo que vemos en color naranja son los casos de cirugía general, y queda claro que ha sido la especialidad con el mayor crecimiento durante los últimos años, seguido de cirugía bariátrica y cirugía de tórax. Esto es lo que tenemos en total 23 Da Vinci XI, un single port que incorporamos hace apenas 2 semanas. Y se hacen este año, el año pasado se hicieron 7.000 procedimientos, pero este año se van a alcanzar 8.000 procedimientos de cirugía robótica, y en total, en toda la historia, se han hecho ya más de 54.000 casos. Somos reconocidos como centro de excelencia en varias especialidades, y desde que comencé mi gestión hemos sumado innovación, o sea, hemos estado participando en grandes proyectos relacionados con nuevas tecnologías, y educación quirúrgica, de nuevo, con mi participación ahora, ha sido un punto crítico para nosotros. Y hablando un poco de educación quirúrgica, además digamos, me complace presentar que ya tenemos un instituto de entrenamiento en Orlando Health, y el próximo mes vamos a correr nuestro primer curso de cirugía robótica avanzada. Es un curso centrado en cirugía bariátrica. Fue un curso abierto para 8 participantes y se llenó como en 2 semanas apenas, por lo que tenemos lista de espera. Pero, digamos, creo que es una gran oportunidad para ir a Orlando y aprender. Digamos, los mantendré al tanto de los cursos que vayamos haciendo. Y una de las cosas importantes de este curso es que no solo el curso, queremos ofrecer toda la experiencia. Van a tener la oportunidad de ver casos en quirófano en vivo, discusiones con expertos online, expertos de todo el país, y además actividad práctica con tejidos en el laboratorio. Pero ya entrando en el tema, lo que voy a hablar esta primera charla es de indicadores de desempeño, indicadores objetivos. No tengo ningún conflicto de interés con esta charla, y quiero comenzar mostrándoles esto, cómo ha evolucionado el entrenamiento de la cirugía. Hace 100 años se enseñaba básicamente basado en observaciones de casos, luego Halsted introdujo la cirugía tutorial, pero hoy día la tendencia es que hacer el entrenamiento fuera del área quirúrgica, en laboratorios, usando modelos inanimados o modelos virtuales. Pero junto con estos cambios, yo creo que cualquiera que esté involucrado en educación quirúrgica debe conocer esta publicación que está en Harvard Business Review, y tiene que ver cómo cumplir el camino entre novato y experto. Y ha quedado claro que no hay ninguna habilidad innata para ser experto de un individuo sobre otro. El único camino es la práctica. Pero entonces ellos introducen el concepto de práctica deliberada. Y práctica deliberada es una práctica individualizada, es una práctica dirigida a cubrir fallas en los individuos. Es decir, yo evalúo al individuo, identifico dónde hay un gap, dónde hay una brecha en su entrenamiento, y diseño prácticas para eso. Pero entonces, para aplicar este concepto de práctica deliberada, nosotros tenemos que tener
métodos objetivos de evaluación, porque siempre usábamos el tiempo, entrenábamos, lo hice más rápido, yo lo hice en 10 minutos, yo lo hago en 8. Y esto fueron experiencias nuestras en cirugía laparoscópica hace como 10 años ya, evaluamos la trayectoria del instrumento, luego se nos ocurrió usar los acelerómetros del iPhone y medir aceleración y desaceleración como un parámetro que nos pudiera indicar proficiencia cuando el cirujano está entrenado o no. De hecho, digamos, documentamos diferencia en aceleración en expertos versus novatos, pero quedaba claro que todo iba dirigido a estudiar el movimiento del cirujano, cómo hacía el cirujano realmente la cirugía. ¿Qué tenemos en robótica para evaluar? Pues la escala GOLS, y cuando estaba en Venezuela, nuestro equipo en Venezuela fue probablemente uno de los primeros en el mundo en validar esta escala. Es una escala que sirve, pero es una escala que no deja de ser subjetiva, porque depende de un cirujano evaluando el video y utilizando esta escala de Likert para puntuar. Y depende de la evaluación de esos cirujanos. Si bien la relación cuando tenemos varios evaluadores es bastante buena, también depende si el cirujano lo vio con atención, no lo vio. Y lo otro es, no es aplicable a gran escala, porque no podemos tener un cirujano evaluando videos todo un día. Entonces es difícil y definitivamente no es del todo confiable. De hecho, nosotros en alguna oportunidad y aparece en esta revisión, hasta propusimos que había que eliminar uno de los parámetros del GOLS y todavía creemos que debe ser así, porque no tiene sentido evaluar percepción de profundidad cuando utilizas el robot, porque cuando estás con el robot, percepción de profundidad ya no es una limitación. No hay incluso el cirujano más novato tendría el máximo de puntuación en percepción de profundidad. Pero ¿qué es lo nuevo? Y un poco en esta tendencia de evaluar el patrón de movimiento del cirujano o qué hace el cirujano experto en relación con el novato, Intuitive diseñó un dispositivo que se conocía antes como el DV Logger, ahora se lo llaman Intuitive Data Recorder. Y este equipo es capaz de registrar todo lo que sucede en la consola, todos los eventos de consola, cuando el cirujano activa el clutch, el pedal de cámara, si quitó la cabeza de la consola, cómo fueron los movimientos, registra todo lo que sucede, los cambios de instrumentos y todo. Yo soy parte de un grupo de Intuitive que nos hemos dado la tarea de ver la utilidad de estos datos, porque tenemos más de 100 variables y ahora no sabemos qué hacer con ellas. O sea, estamos tratando de traducir estas variables en algo útil. Esta fue una de las primeras publicaciones, ya se veía que, digamos, es la manera de traer la cirugía al próximo nivel, sobre todo cuando hablamos de entrenamiento. Esto no tiene nada que ver con esto, pero el título es muy cierto. El robot no miente, ya no vamos a depender del cirujano, yo lo hago en 15, y yo no uso eso, sí lo uso. No, yo no uso el clutch. Bueno, el robot no miente, son datos completamente confiables y eso es algo de lo bueno de esto. Estos son datos del grupo de urología de la Universidad del Sur de California, donde estaba el Dr. Honk, probablemente la persona con más experiencia en esto. Y fíjense cómo solo viendo la figura, los patrones de movimiento del novato versus el experto, tú ves que hay una mayor eficiencia en el cirujano experto, el movimiento es más concentrado, mientras que el cirujano novato es totalmente disperso. Una de las cosas más interesantes de esto es que ellos incluso lograron correlacionar los patrones de movimiento con pronóstico, con outcome, con cómo le iba al cirujano. Es decir, como ven en el paper abajo, solo viendo cómo se movió el cirujano en la cirugía, encontraron una relación con la tasa de incontinencia de los pacientes, lo cual es pues, impresionante. El trabajo que nosotros hemos hecho hasta ahora tiene que ver sobre todo con cirugía de tórax, que probablemente sea uno de los más complejos. Tiene muchos pasos, y no solo que tiene muchos pasos la cirugía de tórax, sino que el procedimiento, la lobectomía, no es un procedimiento lineal, como pudiera hacerlo, por ejemplo, un bypass gástrico, que pasa de un paso a otro, no. En una lobectomía en cirugía de tórax, el cirujano puede ver la vena aquí, pero luego se va a otro lado y puede volver a la misma tarea varias veces durante el mismo procedimiento, como lo demostró este grupo acá. Estos son datos ya nuestros, y lo que tenemos, el sistema es capaz de automáticamente dividir el procedimiento déjenme ir atrás un momento. Esta división en fases la hace el sistema automáticamente, no es manual. El sistema divide
el procedimiento en 11 tareas. No estudiamos todas las tareas, decidimos estudiar 3 tareas, las que consideramos críticas, que es disección de venas, arterias y bronquios. Y es lo que está marcado en color. Y fíjense cómo efectivamente el cirujano vuelve varias veces a la misma tarea durante el procedimiento. Teníamos un problema. Queríamos comparar distintos niveles de experiencia y resulta que no tenemos cirujanos novatos en cirugía de tórax, tenemos expertos. Y basados en este trabajo, también de USC, ellos utilizaron un criterio un poco arbitrario, pero y nosotros lo copiamos y compararon expertos versus super expertos, considerando super experto como un cirujano que tiene más de 2.500 cirugías robóticas. Entonces nosotros un poco valiéndonos de este criterio que ellos ya habían impuesto un poco arbitrariamente, hicimos lo mismo y evaluamos uno de nuestros cirujanos expertos con nuestros cirujanos super expertos y tenemos 21 versus 35 casos. ¿Por qué esta comparación? Porque cuando vemos los resultados de la cirugía, efectivamente hay una diferencia entre el experto y el superexperto. No es significativa, pero la hay. Como ven aquí, en tiempo, en la tasa de readmisión y en la tasa de complicaciones. Ambos tienen pues bastante aceptable, unos números bastante aceptables, pero el superexperto es definitivamente mejor. Entonces, basado en este análisis de movimiento, y esto es otra cosa, no me voy a detener mucho aquí, pero esto es otra cosa que diseñamos, que es un score por cirujano, y ahí se ve la diferencia entre el experto y el superexperto. Esto es un poco complicado desde el punto de vista estadístico. Pero entonces queríamos ver qué hace el superexperto distinto al experto. Y esto es un poco lo que vimos. Esto es la economía del movimiento, es decir, qué tanto se mueve el cirujano en la consola. Es simplemente como si cada movimiento que haces en la consola lo pusiéramos de manera lineal y lo medimos, qué tanto se movió. Y como ven, en naranja tenemos el cirujano super experto y en gris el experto, y hay una diferencia significativa, sobre todo en 2 de las tareas críticas, disección de arterias y disección de venas. Estos son nuestros parámetros, qué tanto utilizan el pedal de cámara y qué tanto mueven la cámara. Sinceramente no encontramos diferencia en ninguno de estos 2 parámetros, parece no ser un elemento significativo. Igual que qué tanto cambian al cuarto brazo, tampoco hubo diferencia significativa en este sentido. Esto es bien interesante porque la simetría cuando manejan los controles se ha propuesto como un elemento muy relacionado con proficiencia. ¿Por qué? Porque sí es verdad, cuando uno ve un cirujano muy novato, tiende a mover una mano mientras la otra mano está fija. Y pasa en cirugía laparoscópica también, trabajan con una mano y la otra no la mueven. O sea, mover las 2 manos al mismo tiempo pudiera estar relacionado con proficiencia. Y de hecho, esto es un estudio también del grupo de Surgical Data Science, y encontraron diferencias. Esto fue en modelos de entrenamientos y vieron a quién le sangró al paciente y a quién no. Y vieron que los pacientes que tuvieron, en los residentes que tuvieron sangrado al hacer el ejercicio, había más asimetría que en los que no sangraron. Sin embargo, estos son nuestros resultados y no encontramos diferencia, no, digamos, a todos los cirujanos. La explicación que le damos un poco a esto es que esta diferencia en simetría pudiera ser significativa entre novatos y expertos, pero a lo mejor ya no es significativa entre experto y superexperto. No lo sabemos con certeza, todavía son muchas cosas que hay que descubrir. Esto es bien interesante también, ¿qué tanto usan el clutch? Al principio el cirujano no usa el clutch. De hecho, cuando uno va como proctor, yo creo que la palabra que más usa uno es clutch. Porque los cirujanos comienzan a operar en la esquina de la consola y no se dan cuenta abajo y tal, clutch. O sea, luego llega un momento en que, bueno, ya usan el clutch. Pero fíjense qué interesante esto, que vimos que el super experto usa mucho menos el clutch que el experto. Y eso tiene que ver con eficiencia. Ya el super experto sabe a dónde va a ir. Si va a mover la cámara, mueve primero los brazos, mueve la cámara de tal manera que se ahorra un clutch. Y entonces, esa es la curva del clutch. ¿Podemos usar esto como un elemento, digamos, para determinar proficiencia? Probablemente sí. Uso de energía. También vemos que el cirujano super experto, esto es qué tanto la usan y cuánto dura la activación de la energía, y el super experto obviamente tiene más confianza usando la energía alrededor de los vasos. También evaluamos aceleración y velocidad del brazo y no encontramos diferencia, honestamente. Creemos que aceleración y velocidad pueden estar más relacionados con el estilo del cirujano y no con proficiencia en sí. Hay cirujanos que
se mueven distintos, pero ambos son competentes. Esto no lo hemos evaluado aún, son muchas variables relacionadas con esto, que es qué tanto utilizan el endo-wrist en cada uno de los ejes, pero sería interesante ver a qué conclusión llegamos en ese sentido. ¿Qué tenemos hasta ahora? Pues definitivamente esto en muy corto plazo va a ser un elemento que vamos a usar para determinar proficiencia. De hecho, esto va a estar incorporado, creo que todavía en Colombia no tienen My Intuitive App, pero My Intuitive App, además de tiempo, instrumental y tu comparación entre tus pares, va a tener elementos relacionados con esto, los que se consideren de mayor utilidad. Entonces va a ser un elemento para determinar proficiencia, también para dar feedback al terminar el procedimiento o durante el procedimiento. Hey, el sistema te pudiera decir algo así como que hey, estás disecando la vena, utiliza más el endo-wrist o cosas de ese tipo. Y obviamente sería maravilloso, yo lo veo difícil, pero requerirá mucha data relacionar el movimiento con el resultado de la cirugía. Esto es lo que viene ahora. Acabamos de incorporar un cirujano novato a nuestro equipo de cirugía de tórax, por lo tanto nuestra próxima comparación va a ser novato con experto, que creo que va a ser de más utilidad que experto versus experto, y ya comenzamos a recoger datos para cirugía bariátrica también. De tal manera que lo que viene es muy interesante y esto va a ayudar en el entrenamiento, va a ayudar en las curvas de aprendizaje. Y la evaluación, ya para terminar, la evaluación, todo esto está centrado en el desempeño del cirujano, pero sabemos que el desempeño del cirujano no lo está. Obviamente es lo más importante en la cirugía, pero lo que pasa alrededor del cirujano también es importante, y particularmente en la medida que incorporamos más tecnología, robótica, etcétera, cómo se mueve, cómo es el flujo en el quirófano es muy importante, y esto es un proyecto que estamos por comenzar, colocando unas cámaras que son capaces de registrar el movimiento de cada uno de los individuos, de cada uno de los equipos. Las cámaras automáticamente van a describir qué trayecto hizo el circulante durante la cirugía, a dónde se fue. A veces cambiando un equipo de una esquina a otra se logra eficiencia, de tal manera que ya no es solo evaluar el cirujano, es evaluar el desempeño de todo el equipo quirúrgico, y sabemos qué importante es el equipo quirúrgico. ¿Cuántas veces está uno viendo un video no editado o una cirugía en vivo y uno ve los instrumentos y no se mueven, no hay nada? Y uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando? Pues ahora lo vamos a saber. Y definitivamente, pues, todas estas herramientas serán parte del entrenamiento en cirugía robótica más temprano que tarde. Gracias.